Muy bien, muchachos. Alexis, Javier, Presente. Emanuel, Presente, maestro. Buenos días. buenos días. Ali, Presente. Yamili, Presente, buen día. buen día. Emily, Presente. Jared, Presente, maestro. Xochil, ok. José Gabriel, Presente. Luisa Fernanda, Valeria, Presente. Luisa Verónica, Alondra, Presente. Cristina, Presente, maestro. Buenos días. buenos días. Karina, Presente, buen día. buen día. Yari, Presente. Adriana, Presente. Gerardo, Moisés, Emilio. Buen día, presente. A ver, Emilio, sí, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. ¿También Moisés me dijo presente o no? No escuché. Sí, Ok, también dijo Jorge. presente. Ok, gracias. Jorge. Ok. Luis Manuel. Presente, maestro. Angelín. Presente, maestro. Ángel Q. Regina Montserrat. Presente. Ashley. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Buenos días, presente. Frida. Presente. Buenos días. Buenos días, Dianela. Juan Alexander. Presente. Heisler. Dana. Sherlyn. Keila. Presente. Buen día. Buen día, Luz María. Presente. Brian David. Oseli. Presente. Ok, muy bien. ¿Alguien más hizo falta? Yo, profe, no sé si escuchó mi presente. ¿Qué apellido tienes? Ahorita. Ah, sí, ya me habías preguntado. Sí, sí te puse asistencia. ¿Alguien más? Eh, sí, también a ti, Jorge. Ya vi que lo pusiste en los comentarios, creo. Mm, Jorge. Ok, muy bien. Bueno, rápidamente vamos a terminar de ver sí, me parece que sí. Espacio. Ok. Bueno, vamos a terminar de ver el tema inicial de los 5 reinos. Recuerden que vamos a ver cada reino de manera particular. De todas maneras, igual les voy a poner una actividad, pero vamos a terminar de ver rápidamente esto.
Ok. Habíamos hablado un poquito acerca de la clasificación de los seres vivos con respecto a cómo estamos jerarquizados en uno de los grupos, en todos los grupos taxonómicos que vimos, ¿no? Aprendimos sobre la nomenclatura binomial, de cómo se nombra a los organismos con dos nombres, que es un nombre científico, que uno es el nombre del género y el otro es de la especie, ¿ok? Y vimos que todos los organismos los podíamos agrupar en un dominio, en un reino, en un filum, una clase, una división, un orden, un género y una especie, ¿ok? Y aprendimos que hay 5 reinos importantes. Para empezar, todos nos organizamos en 3 dominios. ¿Quién recuerda cuáles son esos dominios en los que se organizan los seres vivos? A ver, Cristina. Es en Archaea, bacteria y eucaria. Eucaria, exactamente. Y la mayoría de los reinos que nosotros vamos a estudiar pertenecen al dominio Eucaria, a excepción del reino Monera, que pertenece al dominio Arquea y Bacteria. ¿Ok? Habíamos empezado viendo las características en general de cada grupo. ¿Ok? Específicamente vamos a iniciar viendo el reino Monera. Vamos a tener igual una presentación de cada uno de los reinos. Esta presentación es nada más como la introducción, ¿no? Recordar que el reino Monera es el reino de todas las bacterias, ¿ok? Y los dominios aquí presentes es dominio arquea y dominio eucario. Perdón, dominio bacteria y dominio arquea, ¿ok? Ambos dominios son de bacterias, todos se clasifican por su forma. Tenemos en esferas, que son los cocos, tenemos a los bacilos, que son los bastoncitos, y a las espiroquetas, que no puedo poner aquí la foto, pero son bacterias en forma de espiral. Todas ellas basan su alimentación de manera heterótrofa, que ya habíamos visto. ¿Alguien recuerda qué significa ser heterótrofos? Sí, maestro. ¿Qué significa, Emilia? Que conseguía su alimento a base de otros, por así decirlo, especies. Exacto, de otros medios, ¿no? Porque ya vimos que los autótrofos son aquellos que fabrican su propio alimento, como en el caso de las plantas. Vimos que también hay bacterias que son de tipo autótrofas, es decir, ellas fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis. Y junto con los hongos, pues las bacterias representan la parte de los descomponedores del planeta, ¿ok? Otro reino que vamos a estudiar es el reino protista. Este es un reino que está constituido por 2 grupos de organismos, ¿ok? 2 grupos grandes, que es el de los protozoarios y las algas. Los protozoarios son organismos que se les considera primeros animales, ¿no? Eso significa su nombre. Protozoos es como primeros animales o prototipo de animales. Son células eucariotas como las de nosotros, pero que tienen como que vida propia, ¿no? Eh, Tienen formas de locomoción, se mueven de manera particular, y pues cada una de ellas es un organismo individual. Son microscópicas, todas son unicelulares, y una de las principales características es que muchas de ellas son parásitos. Cumplen su vida cumplen su ciclo de vida a partir de otros organismos, ¿ok? Y se introducen en el cuerpo de organismos a través de vectores. Los vectores son animales, por lo general, que son transmisores de enfermedades, como un mosquito, una chinche, por lo general invertebrados, ¿no? Todos ellos que transmiten algún tipo de enfermedad con su picadura, por lo general esa enfermedad es un protozoario que se introduce en nuestro cuerpo y cumple su ciclo de infección, ¿ok? Esa es una de las características de los protozoarios. A pesar de que son unicelulares, todos ellos son del dominio eucario. Es una célula eucariota. Si nosotros vemos por dentro un protozoario, tiene lo mismo que nosotros en sus células. Nosotros en nuestra célula tenemos retículo endoplasmático, citoplasma, núcleo, mitocondrias, y un protozoario tiene exactamente lo mismo, ¿ok? Solo que tiene una forma de locomoción y es un organismo individual. Las algas, por su parte, vimos que hay pluricelulares y unicelulares. Pluricelulares son cuando son muchas células, ¿ok? Son organismos como nosotros que podemos ver a simple vista, y pues unicelulares ya sabemos que es de una sola célula. Esa es la versatilidad que tienen las algas. Cuando son unicelulares, pues forman el plancton del océano, que es parte de la vida microscópica que tiene el océano. Y pues de ellas es el oxígeno que se brinda a todo el planeta, ¿verdad? Porque su cantidad es mucha,
viven en océanos, en mares, y pues todas ellas son fotosintéticas, son autótrofas. Entonces ellas generan su propio alimento utilizando la fotosíntesis y por lo tanto la liberación de oxígeno. ¿Ok? La mayoría del oxígeno que nosotros respiramos en el planeta viene precisamente de las microalgas, que forman parte del reino protista, que son los dos grupos principales de este reino. Mm, José Luis, ¿será que puedas leer, por favor, esta diapositiva? Sí, maestro. Gracias. Reino fungi. Este reino está constituido por los hongos. Los hongos son organismos eucariontes multiculturales en su mayoría. Sin embargo, ¿Cómo que existen multiculturales, multicelulares? multicelulares, perdón. En su mayoría, sin embargo, existen también hongos unicelulares. Definen de las plantas que los hongos son heterótrofos y su pared celular ¿Heterótrofos? pared celular es distinta químicamente de la pared celular de las plantas. Junto con las bacterias, los hongos realizan el reciclaje de materia gracias al proceso de descomposición. Exactamente. Como les había comentado, el reino Monera y el reino Fungi ecológicamente cumplen el mismo papel que son los descomponedores del ecosistema, ¿verdad? Porque ambos se alimentan de materia orgánica y la descomponen. Principalmente los hongos ya se encargan de consumir materia orgánica que ya está en proceso de descomposición, principalmente por bacterias, ¿ok? Los hongos se caracterizan igual porque tienen sus dos versiones, ¿no? Tenemos a los macroscópicos, que son las famosas setas que nosotros conocemos, que tienen esta forma del sombrerito y la capuchita, que luego vamos a ver que esto realmente no es el hongo, sino que es solo una estructura de reproducción que nosotros vemos, porque el verdadero hongo está bajo la tierra. Y la otra versión que tienen los hongos es que son unicelulares, ¿no? Que por lo general son los mohos que infectan la comida y descomponen la materia orgánica que no vemos, o que son causantes de enfermedades porque son parásitos. Esos son los hongos microscópicos, ¿ok? Por ejemplo, esos hongos que hay, el pie de atleta y hongos de la piel, esos son hongos microscópicos, ¿ok? Entonces también algunos son patógenos, pero más que patógenos, pues son parásitos, ¿ok? Les gusta comer materia orgánica que está en descomposición. Otra cosa importante recordar, cuando estudiamos las partes de la célula, vimos que hay organismos que tienen pared celular. Entre ellos están las plantas, los hongos y las bacterias y algunos protistas, ¿ok? Simplemente recordar que la pared celular que tienen los hongos, pues aunque es diferente de la de las plantas y la de las bacterias, pues no deja de ser una pared celular, ¿ok? Sin embargo, hablamos de que el reino fungi son organismos eucariontes, por lo tanto, aunque tengan pared celular, siguen siendo células eucariotas igual que la de nosotros, ¿ok? Muy bien, otro grupo que vamos a ver, muy importante, es el grupo de las plantas, ¿verdad? Todas ellas, ahorita vamos a leer su definición. Keila, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí, Keila? Sí, aquí estoy, profe. Es que no se prendía el micrófono. Ok, ¿puedes leer, por favor? No sé si alcanzas a ver. Sí, Gracias. este reino está constituido por las plantas, dentro de las cuales encontramos musgos, helechos, hierbas, arbustos y árboles. Las plantas son organismos ah, autótrofos y Autótrofo. multicelulares. Autótrofos y multicelulares. Se subdividen en plantas vasculares con conductos y no vasculares, como los musgos. Las plantas vasculares se subdividen en plantas con semillas y sin semillas, y las plantas con semillas se subdividen en gimnospermas, Sí, semillas gimnosperma. y angiospermas, cuyas semillas están dentro de los frutos. Exactamente. Muy bien, muchachos. Todas esas pequeñas clasificaciones que nos están dando las diapositivas, tómenle captura, tomen anotaciones, porque la siguiente tarea que les voy a marcar es que me van a tener que hacer es como un mapa conceptual, pero de la división de los reinos. Entonces,
Realmente el reino vegetal tiene más divisiones de las que nos están diciendo aquí. Las que nos están diciendo aquí son las principales divisiones que tienen las plantas. Pero si ustedes ven un esquema de cómo está dividido el reino vegetal, es un esquema increíble. No termina. Son divisiones y divisiones y divisiones y órdenes y géneros de plantas, ¿no? Pero pues estas son las divisiones principales, ¿no? Vasculares, no vasculares. Las vasculares se dividen en semillas y con semillas, y las de semillas se dividen en gimnospermas y angiospermas. ¿Qué pasó? Vi que alguien creo que comentó algo. Sí, claro. Ahí las paso. Solo me lo recuerdo. Bueno, y muy importante, veo que les da mucho trabajo esos conceptos de autótrofos y heterótrofos. Necesito que así como genotipo, fenotipo y todo eso que nos tuvimos que aprender, pues lo mismo con esto, porque todas las definiciones de los organismos con respecto a reinos, ay, qué tonto. Incluyen esta palabra, ¿ok? Porque eso es un distintivo. Ser heterótrofo y ser autótrofo son distintivos, entonces es necesario siempre recordar muy bien a qué se refiere todo eso, ¿no? De ser autótrofo, ser heterótrofo, y tener muy en claro ese concepto, porque es parte de la definición de los organismos con respecto a cada reino, ¿ok? Bueno, regresando un poquito a las plantas, nos mencionan que tienen dos grandes grupos en los que se dividen, que son las plantas vasculares y no vasculares. Cuando nos toque ver plantas, vamos a ver a qué se refiere eso. Vasculares se refiere a vasos, ¿ok? Nosotros tenemos vasos en nuestro cuerpo, son nuestras venas y nuestras arterias. Se les llama vasos porque su función es no solamente contener a nuestra sangre, sino que ayudar a transportarla también, ¿ok? Las plantas pues tienen un sistema vascular parecido al de nosotros, solo que en el de ellas pues no son venas y arterias, son otros tejidos que se encargan exactamente de lo mismo. En su caso pues no transportan sangre, ¿verdad? Porque no hay un tejido como ese dentro de ellas, pero sí se transporta agua, se transportan nutrientes y savia elaborada. La savia elaborada pues es la famosa resina que nosotros le vemos a las plantas, ¿no? Entonces eso es pues es como la sangre de las plantas, porque pues al igual que nuestra sangre tiene nutrientes, ¿verdad? Que nosotros sacamos de los alimentos, pues ellas también, ¿verdad? Sus nutrientes pues vienen de la tierra, los azúcares de la fotosíntesis. Entonces, la mayoría de las plantas son vasculares, o sea, tienen tejidos conductores, así como nosotros. Y las no vasculares pues son plantas que son un poco más sencillas o más primitivas, y pues no tienen un sistema vascular que transporte sus nutrientes, por lo tanto ellas tienen un sistema de funcionamiento diferente. Un ejemplo son los musgos, todos conocemos a los musgos, el famosísimo verdín, o lo que crece en las piedras o en las paredes, eso es una planta no vascular, ¿ok? Cuando nos toque ver el tema vamos a ver cómo es que funcionan esas plantas si no tienen vasos, porque tampoco tienen sistemas de raíces y solo están sujetas a un sustrato, pero no están absorbiendo nada de él. Su principal fuente de alimento pues es la fotosíntesis, ¿ok? Y la humedad que absorben por lo general es del ambiente, no es del suelo como las demás plantas, ¿ok? A su vez, las plantas vasculares, que es el grupo más grande, pues se dividen en dos grupos grandes, que son las plantas con semillas y las plantas sin semillas, ¿ok? Las plantas con semillas, pues es la mayoría de las plantas que se reproducen de manera sexual, y las plantas sin semillas no es que no se reproduzcan de forma sexual, simplemente se reproducen a través de esporas o de otro tipo de medios, ¿ok? Las plantas con semillas, pues es el grupo de los grupos grandes también, y ese se subdivide a su vez en otros dos grupos, que son las gimnospermas, que son plantas que producen semilla desnuda, le llaman. Una semilla desnuda es una semilla que no viene en un fruto, o sea que de repente el árbol, pum, empieza a tirar semillas, así de la nada, a través de una estructura, como por ejemplo un pino. No sé si ustedes han visto las piñas que tienen los pinos. ¿Alguien las ha visto? ¿Alguien ha visto un pino así vivo? Bueno, Sí, maestro. pues esas piñitas del pino, que a veces hasta nos las venden de adorno en el súper, ¿no? Obviamente creo que no son de verdad, pero pues esas piñitas muy navideñas y todo,
Eso es una estructura de una gimnosperma. Dime, Manuel. También, ¿cómo se llama? Los árboles que tienen nueces es prácticamente lo mismo, ¿no? Exactamente, los nueces, los que son como las bellotas, los que son como el, por ejemplo, los Los cacahuates, almendros. los almendros, exactamente, porque es pues literal, o sea, da la florecita y se transforma en el fruto este, ¿no? Que sí es una semilla, pero pues no viene envuelta en un fruto, ¿ok? Ese es un ejemplo de una gimnosperma. Ay, perdón. Y ya las angiospermas, pues son las semillas, las plantas que son uno de los grupos más grandes de estas dos divisiones, porque pues son la mayoría de las plantas, la clásica plantita que da una flor, la flor se transforma en un fruto y adentro del fruto hay como 5 o 6 semillas o más, ¿ok? Y es la clásica, ¿no? Te comes el fruto, se pudre el fruto, germinan las semillas y empieza el ciclo otra vez. Esa es la mayoría de las plantas. Se les llama angiospermas, pues porque ellas ya vienen en semilla cubierta, es decir, que viene envuelta en un fruto, ¿ok? Las otras se le llama desnuda, pues porque no viene dentro de un fruto, ¿ok? Son las principales divisiones de las plantas. De todas maneras, cuando veamos el tema, pues nos vamos a detener ahí. Y pues ya aquí por último nos queda ahí nuestra foto familiar, ahí con todos nuestros parientes, los animales. Todos nosotros pues somos organismos eucariontes, todos somos pluricelulares, nosotros no tenemos versión unicelular y todos somos heterótrofos, ¿ok? Todos tenemos que conseguir nuestro propio alimento, tenemos diferentes sistemas de alimentación, algunos son carnívoros, otros son herbívoros, otros son omnívoros, o sea que comen de todo, semillas, plantas, otros animales. Todos tenemos un sistema de comunicación, pues porque tenemos un sistema nervioso desarrollado, ¿ok? La mayoría de nosotros nos movemos, son muy pocos los animales que son sésiles. Algunas excepciones, pues están los corales, que aunque no lo crean, también son animales, solo que no se mueven. Las anémonas, todos esos también son animales. Y pues bueno, son de las pocas excepciones de animales que son sésiles, ¿no? Un animal sésil, por si no habían escuchado la palabra, es un animal que no se mueve. Es un organismo sésil, es un organismo que está todo el tiempo en el mismo lugar, como una planta, ¿ok? Antes decían que las plantas pues no tenían movimiento, pero sí lo tienen, simplemente pues son sésiles, ¿no? O sea, están en el mismo lugar, pero internamente tienen movimiento porque tienen tejidos vasculares como nosotros, o sea, se mueven los nutrientes, ¿ok? Y eso pues es movimiento a final de cuentas, ¿ok? La locomoción es de lo que carecen, locomoción pues ya es desplazarse de un lugar a otro, ¿ok? Y pues estamos en diferentes ambientes, sabemos animales terrestres, hay animales acuáticos, hay a unos, se les llama aeroterrestres, que pues son los voladores, pero pues al final de cuentas son terrestres, ¿no? Eh, los dos grandes grupos en los que dividimos el reino animal, pues son los grupos así por elección y por predilección de todos los taxónomos, ¿no? Son los vertebrados y los invertebrados. Todos los que ustedes están viendo en la foto, pues somos los vertebrados, ¿verdad? Todos los que tenemos un esqueleto interno, cubierto de piel, de huesos, de músculos, y que además tenemos columna vertebral, de ahí viene esa palabra, invertebrados y vertebrados. Los vertebrados tenemos columna vertebral y hueso interno, y los invertebrados no tienen columna vertebral y su esqueleto es externo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un invertebrado? ¿Quién me dice? Que tenga el esqueleto externo y que no tenga columna vertebral. Una araña. Una araña. ¿Qué más, Alondra? Una serpiente. ¿Una qué? Serpiente. Ándale, lo pensaste mucho, pero no, una serpiente no es un invertebrado. Yo sé que lo dices porque se mueve muy bonito y porque es muy flexible y se dobla, pero si tú le quitas la piel y los músculos a la serpiente es pura columna vertebral y costillas. No tiene más huesos que esos y su cabeza. Entonces, los reptiles son del grupo de los vertebrados, tienen columna vertebral, que es muy flexible la serpiente, pues eso ya es otra cosa, pero es porque es puro músculo la serpiente, ¿ok? Pero es pura columna vertebral en cuestión de huesos, ¿ok? Ya dijeron lombrices. Las lombrices son invertebrados, ¿ok? Muy bien. Los insectos también son invertebrados. Vi que ahí Verónica nos está diciendo exactamente. Los invertebrados son todos ellos que tienen el esqueleto externo, que si por ejemplo los aplastas suenan como una sabrita, ¿no? Ahí están las cucarachas, las arañas, los caracoles, las babosas, los gusanos,
Casi todos los animales del mar son invertebrados, los pulpos, las medusas. ¿Quién puede ser de más? Bueno, cuando veamos la presentación está larga esa presentación de los animales. Y ahí van a ver ustedes a todos los grupos de animales que existen, ¿verdad? Y pues nunca confundir, en cuestión de vertebrados solamente tenemos 5 grupos principales de vertebrados, que son las aves, los reptiles, los anfibios, los peces y los mamíferos. Esos son los 5 grupos de animales, todos los estamos viendo aquí en la fotito, ¿verdad? Los peces igual, no se va a ir con la finta, son vertebrados. Todos nos hemos comido un pez y hemos visto su espina dorsal, que es su columna vertebral. Lo mismo con las serpientes y lo mismo con los anfibios como las ranas, ¿ok? Yo sé que a veces nos podemos confundir, pues porque nos vamos con la finta de cómo funcionan, pero pues recordar que ellos son animales vertebrados, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto en la presentación de ayer, ¿verdad? Pero pues se los vuelvo a recordar, ¿no? Dice, dentro de cada reino hay una especie, los géneros forman una familia, las familias pertenecen a un orden, los órdenes se agrupan en clases y las clases son categorías dentro de un tipo que es un filum, ¿no? Y los filum pertenecen a un reino y los reinos pertenecen a un dominio, ¿ok? Siempre vamos desde lo más general hacia lo más particular, ¿verdad? Y vimos que todos los organismos tienen una clasificación y pertenecen a un género, una especie, una familia, un orden, de acuerdo al grupo al que pertenezcan, ¿ok? Estos son algunos datos de interés que debemos recordar de cada grupo de organismos pertenecientes a los reinos. Karina, Fernanda, ¿será que me puedas leer, por favor? Sí, maestro. Datos de interés. Clasificar es una actividad humana que permite ordenar para comprender mejor los elementos de un conjunto. La taxonomía es la ciencia que dicta las pautas para clasificar los seres vivos. Esta clasificación se elabora atendiendo a criterios evolutivos. La nomenclatura binomial permite referirse a una especie, utilizando un nombre universalmente aceptado, independientemente del idioma en que se exprese o de la región en que nos encontremos. Un grupo de seres vivos pertenecen a la misma especie si pueden reproducirse entre sí y sus descendientes son fértiles. Los virus no son seres vivos, pero pueden infectar cualquier célula. Los seres vivos se agrupan en 5 grandes grupos llamados reinos. Estos reinos son las moneras, los protistas, los hongos, los vegetales y los animales. El reino moneras está compuesto por seres vivos unicelulares sin núcleo definido. Las bacterias pertenecen al reino moneras. Hay muchas bacterias que son beneficiosas y otras que pueden producir enfermedades. El reino prototista está compuesto por seres unicelulares o pluricelulares con núcleo definido. Son protozoos y algas. El reino hongos está compuesto por los mohos, las levaduras y las setas. Son seres pluricelulares con núcleo definido y que se alimentan de materia orgánica. Los líquenes son asociaciones simbióticas de algas y hongos. Exactamente, son como que puntos que nosotros debemos recordar de cada reino, principalmente, ¿verdad? Ojo, les dicen ahí reino protoctista, es lo mismo que protista, es otro nombre con el que se les conoció, ¿no? Al principio era reino protoctista y ahorita son protistas, ¿no? Pero es lo mismo, un protista es como un animal primitivo, así se le conoce. Durante mucho tiempo no existió este reino porque solamente había plantas, animales y las bacterias, ¿no? Y dentro de las plantas pues estaban los hongos, estaban las algas también, ¿ok? Y dentro de las bacterias estaban todos los protozoarios que se consideraban, por ser unicelulares, pues se consideraban del reino monera, ¿no? Ya luego pues se vio que no podían estar en el reino monera, pues porque se vio que los protozoarios son células eucariotas, o sea, aunque es unicelular y todo lo que tú quieras y causa enfermedades, pero pues tiene núcleo, tiene membranas, tiene mitocondrias, tiene todos los organelos, igual que nosotros, entonces no lo podíamos organizar ahí, entonces lo sacaron de las moneras y le hicieron su propio reino, que es el protista. Y dentro de ese mismo protista organizaron a las algas, porque las algas antes estaban dentro de las plantas, pero vieron que sí, hacen fotosíntesis, pero no tienen el mismo sistema de funcionamiento que una planta normal. Entonces, por lo tanto, las sacaron de ahí y les hicieron un propio reino que se divide en 2 grupos, que son los protozoarios y las algas. Los hongos, muy importante igual recordar, ellos ya vieron ustedes que tienen su parte unicelular y su parte pluricelular.
pero los dividen en 3 grandes grupos, muy importante que ustedes lo recuerden para la tarea. Se dividen en mohos, levaduras y setas. Los mohos, pues, son por lo general todos esos que, pues, literal, todos hemos visto el moho, ¿no? Aquel huracán ese que cayó el año pasado, que llovió como 7 días y salieron moho en las paredes, eso es un hongo, ¿ok? Es el hongo clásico que se alimenta de humedad, que está en el ambiente y agarra cualquier sustrato ahí para crecer, ¿ok? Las levaduras, pues son hongos igual microscópicos, pero son hongos de interés alimentario, pues porque nos ayudan a preparaciones como harinas, fermentos, como cerveza, vino, ¿ok? Son más hongos como benéficos, ¿ok? La fermentación es un proceso que nosotros hemos adoptado como positivo porque nos da como resultado un sinfín de alimentos, ¿no? Derivados alcohólicos, yogures, lácteos, ¿ok? Incluso alimentos sólidos también, ¿ok? Y pues obviamente las setas, pues es lo que les digo, el clásico honguito que nosotros vemos que sale de la tierra, que tiene el sombrerito. No todos tienen esa forma, hay de muchísimas formas, lo vamos a ver, pero esos son los 3 grandes grupos en los que se divide. Y ahí nos menciona igual en lo último, dice, los líquenes son asociaciones simbióticas de algas y hongos, ¿ok? A nosotros no nos va a tocar ver las asociaciones simbióticas o las relaciones simbióticas, pero son relaciones que tienen algunos animales en la naturaleza, ¿ok? Entonces muchas veces las algas, los hongos, o los hongos con las plantas, o los hongos con algún animal, tienen ciertas asociaciones. Eso es parte de la versatilidad que tienen los hongos, ¿no? Que pueden asociarse con muchos organismos y trabajar en conjunto, o simplemente ser parásitos de ellos, ¿ok? Porque los hongos igual son oportunistas. Igual muy importante recordar, decía ahí, los virus no son seres vivos, pero pueden infectar cualquier célula, exactamente. Eso siempre ha sido una controversia, ¿no? De saber si los virus son seres vivos o no, porque cumplen ciertas características, pero otras no. Sin embargo, pues recordar que ellos tienen una vida un poco parásita, pues porque tienen que vivir a expensas de otros organismos, ¿ok? Y pues por último, muy importante lo que mencionó al principio su compañera, que decía que clasificar es una actividad humana que nos permite comprender mejor las cosas cuando las tenemos ordenadas. Por eso la taxonomía es una ciencia importante, porque pues nos ayuda a entender mejor a los seres vivos y su diversidad, precisamente a través de todas esas categorías en las que están clasificados, ¿no? De que pertenecen a un reino. Por ejemplo, muchas veces nos vamos con la finta, ¿no? Hay vertebrados, invertebrados, y nos imaginamos animales y decimos, ay, pues como se mueve raro, pues no tiene columna vertebral. Pero en realidad ya está clasificado, ya pertenece a un grupo, y su anatomía pues nos muestra que tiene las características de cierto grupo, ¿no? Como en el caso de los reptiles. Es normal que muchos piensen que las serpientes son invertebrados por el tipo de movimiento que tienen y la forma igual que tienen, ¿no? Pero recuerden que la columna vertebral, aunque es un hueso, sí es cierto, es una estructura ósea, pero no necesariamente es una estructura ósea que es completamente rígida, ¿no? Sino que puede adquirir cierta flexibilidad, pues porque está unida a los músculos, y pues bueno, nosotros lo vemos, ¿no? Hay gente que puede hacer, las personas que bailan o algo así, sabrán, ¿no? Que se puede hacer un arco, hay contorsionismo, y pues eso es flexibilidad en la columna vertebral, igual que una serpiente. Entonces, eso no nos limita, ¿verdad? Sin embargo, pues estamos clasificados dentro del grupo de los vertebrados, ¿verdad? Es cierto que los invertebrados tienen mayor movimiento y libertad de movimiento porque no tienen huesos. Hablando, por ejemplo, como un pulpo, ya ven, no sé si ustedes han visto de los pulpos que pueden caber hasta en una botella y cosas así, aunque sea un pulpo grande. Entonces, esa es la versatilidad que tienen los invertebrados, pero pues vamos a ver cómo es que funciona toda esa relación, ¿no? Entre tener huesos y no tener huesos. ¿Qué más me faltó? Ah, bueno, y mencionar nada más sobre la nomenclatura binomial, que eso se refiere a que todos los organismos pues tenemos un nombre científico que está constituido de 2 palabras. La primera es el género al que pertenecemos y la segunda pues ya es nuestro distintivo de especie, ¿no? Vimos muchos ejemplos de eso. Y pues bueno, ya como conclusión, terminamos con esto. Emilio, ¿será que me puedas apoyar leyendo, por favor?
los dos primeros párrafos, estos de aquí. Sí, maestro. A través del tiempo, los biólogos han clasificado. Ay, ¿se me fue? ¿O yo me fui? han clas- Ay, es que no me cargaba, maestro, por mi Ay, internet. perdón. No, no te preocupes. Han clasificado a las diferentes formas de vida de la Tierra siguiendo diferentes modelos. La primera organización en reinos se debe a Aristóteles, que diferencia todas las entidades de la naturaleza en los conocidos reinos animal, vegetal y mineral. El científico sueco Carlos Linneo fue quien sentó las bases de la clasificación moderna de los seres vivos. Él diseñó un sistema con 3 reinos a los que se subdividía en clases y estos a su vez en órdenes. Los órdenes se subdividían en géneros y estos últimos en especies. Exactamente, ahí está ahí. Muy bien, Emilio, gracias. Pues sí, al principio, imagínense, en la época de Aristóteles, ahí con los griegos, pues no había, estamos hablando de que son esas épocas que se decía antes de Cristo, ¿no? Entonces son épocas en las que cero avances científicos, ¿verdad? El único conocimiento que se tenía de la naturaleza y cómo funcionaban las cosas, pues era lo que la gente veía, ¿verdad? Entonces lo único que ellos podían ver era que había plantas, animales y minerales. Entonces para ellos eso era una clasificación de los seres vivos. O sea, o eras animal, o eras vegetal, o eras mineral, ¿no? Porque se consideraba a los minerales no como algo vivo, pero como algo de la naturaleza. Entonces, para ellos, lo mineral, pues era algo como, pues no sé. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en química, ¿verdad? Porque ustedes ya llevaron química, pues están los elementos químicos, los gases, ¿verdad? Los minerales. Entonces, ustedes saben que eso no está vivo, pero pues forma parte de la naturaleza. Es como un factor abiótico, ¿ok? Que no está vivo, pero es necesario, ¿verdad? Pero para ellos eso era ya, por estar en la naturaleza, pues era algo vivo, ¿no? O algo significativo. Entonces, pues para ellos los minerales importantes, el oro, la plata, ¿no? Y todo con lo que ellos podían trabajar y hacer sus utensilios, pues era parte esencial, pues porque provenía de la naturaleza. Y lo mismo les digo, ellos no conocían a los microorganismos, la gente se enfermaba, pero pues era porque los dioses te castigaban o algo hiciste. Entonces no había esa concepción de que ni siquiera sabían que había células ni nada de eso, porque no había forma de que ellos supieran de eso. Entonces, para ellos lo único vivo pues eran los animales y las plantas, ¿no? Y los seres humanos, porque para ellos un ser humano pues no era un animal. Entonces no estábamos clasificados dentro de ese reino animal, ¿verdad? Éramos los aparte. Ya después pues ya comprobamos que como hemos aprendido nosotros, que pues nosotros somos animales también, porque estamos formados de lo mismo, tenemos el mismo tipo de células, tenemos el mismo tipo de estructura y pues ya sabemos a qué grupo pertenecemos, ¿verdad? Cuando Carl Linneo apareció, Carlos Linneo o Carl Linneo, también le llaman en inglés, pues bueno, él fue el padre de la taxonomía, se le considera, porque él ya clasificó a los organismos. De hecho, casi cualquier nombre de animal que ustedes busquen, científico en el Google, les va a salir que fue Carlos Linneo el que lo clasificó y el que lo describió. Ahí les puedo dar un ejemplo, pueden buscar a la pantera, pueden buscar al hipopótamo, al elefante, a la boa, casi todos los animales que ustedes encuentren y muchas plantas también fueron clasificadas por Linneo. ¿Cómo lo van a saber? Pues da el nombre científico y abajo una de dos, o les sale una L y un año, o les dice Linneo 1800 tanto, o Linneo 1700 y tanto, ¿no? Que es el año en el que él describió al bicho y le dijo, bueno, este es un reptil, este pertenece a tal grupo, bla, 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 bla. Él hizo toda esa chamba, que nosotros ya ahorita ya la vemos en Wikipedia, pero tiene todo un trasfondo histórico, ¿ok? Luego nos dice, posteriormente la vida terrestre fue clasificada en 5 reinos, animal, plantas, hongos, protistas y monera. Y luego se propuso dividir el reino monera en arqueobacterias y eubacterias, lo que resultaba en un sistema de clasificación de 6 reinos. Pero ya vimos que arqueobacterias y eubacterias no son reinos, son dominios, ¿ok? Y esos dominios pues tienen un reino que es el reino monera, ¿ok? Porque al final de cuentas las dos son bacterias. Eubacterias son el dominio bacteria, ¿ok? Ese eu significa porque son bacterias verdaderas, se les llama. Y arqueobacterias, ese nombre significa que son bacterias arcaicas o bacterias antiguas.
que son bacterias que existen actualmente en nuestro planeta, solo que son bacterias extremófilas, le llaman, o extremas, porque viven en ambientes donde ningún otro ser viviente puede vivir. Por ejemplo, lugares muy calientes, muy ácidos, con mucha salinidad, ¿verdad? Donde normalmente no hay otros bichos, ahí están las arqueobacterias viviendo. Un ejemplo es esta, ¿conocen las salineras ahí en Río Lagartos? Esas de color rosita, las aguas de color rosita. ¿Alguien las ha visto o las ha escuchado? Bueno, pues esas aguas son bacterias, son arqueobacterias. El lugar tiene mucha salinidad y pues ellas viven ahí, ¿no? Entonces, por eso se les considera arqueobacterias, porque viven en esos lugares en donde no hay otro tipo de organismos. Por último, se considera que el mejor sistema de clasificación es aquel que mejor refleje la historia evolutiva, es decir, la filogenia de los organismos, de los grupos emparentados, que son los taxones. Y pues debe contener a la vez información y a la vez servir para hacer predicciones. Con los recientes descubrimientos del ADN de los organismos, la comunidad científica propuso un modelo de clasificación que se basa en 3 dominios que nosotros ya conocemos: eucaria, bacteria y arquea. ¿Ok? ¿Alguien está copiando o algo así? ¿Quieren que regrese alguna diapositiva? Que me digan, por favor, para saber si regreso antes de que yo me vaya. Creo que ¿Puedes Verónica ahí me regresar estaba... a esa? ¿Esta? Ok. Sí, es que solo me faltaba la última. Ok. Igual le pueden tomar una captura y ahí con toda confianza. Igual, Verónica, no sé si querías ver alguna en particular. No, es que ya me la pasaron, maestro, gracias. Ah, ok. De todas maneras, ahí está. En los animales, pues ya vimos la gran división, son vertebrados e invertebrados. De las plantas, pues es importante. Recuerden que la primera división son vasculares, no vasculares. Las vasculares se dividen en semillas sin semillas y con semillas. Y las de semillas se dividen en gimnospermas y angiospermas. Es la clasificación más somera que ustedes pueden tener, pero van a ver que son más. Los hongos, pues ya saben, no olvidar que son 3 grupos, que son las setas, los mohos y las levaduras. El reino protista son protozoos y algas, y el reino monera, pues lo vamos a manejar como arqueobacterias y eubacterias, o bacterias verdaderas, ¿ok? Nada más para que recordemos un poquito todo eso. Muy bien, muchachos. Pues lo vamos a dejar hasta aquí, ya es la hora, y pues nos vemos en la siguiente clase donde ya vamos a hacer la actividad, ¿ok? Que tengan bonito día, que les vaya muy Hola, bien. profe, Bye, cuídese, maestro. profe. Nos Adiós, vemos, profe. maestro. Que les vaya muy bien. Adiós, Bonito profe. día. Nos vemos, que les vaya bien. Maestro, Dime. pues fíjese que tuve unos problemas de conexión a un principio de la clase y pues no sé si pasó lista y quisiera saber si me puso mi asistencia. A ver, vamos a ver. Eres Nal, ¿no? Así es. A ver, Nal Heiler. No, no te puse, pero ahorita te pongo. Ok. Muy bien, Heidler. Igual veo que no has faltado ni una sola clase. Así que qué bueno que me dijiste para no manchar tu historial. Muy bien. Por eso mismo le digo. Nos vemos Gracias, entonces. maestro. No, Nos de vemos. nada, nos vemos. Bonito día. ¿Todo bien, Yari? Ok, voy a desconectar de aquí.